Bueno amigos, este video es un poco raro, no tengo un guión, no sé qué les voy a hablarles de lo que vaya saliendo en el momento. Quiero simplemente en este video es darle algunos consejos hacia sus plantas, hacia el cuidado en general de las plantas. Yo la verdad pues he experimentado muchas cosas con ellas y algunas han funcionado, otras no, y quiero pues darles a conocer algunos consejos para cosas que no se deben hacer con las plantas. Entonces lo primero que veo y que es un error que sí cometí yo, y es que si podemos apreciar estas pingüículas tienen algunas arrugas en las hojas. No sé si se alcancen a notar, quizá en esta hoja de acá se notan bastante. Si ven esas arrugas, al principio las había notado, pero no le prestaba mucha atención, no sabía qué era, pero sin embargo pues no me tenían sin cuidado, pero descubrí qué es, y eso es sencillamente que cometí el error de pulverizar las hojas con un atomizador, no precisamente a ella, sino lo que hice fue en general, es decir, pulvericé todas estas horas, pues con mi afán de incrementar la cantidad de humedad ambiental, aunque acá hay mucha humedad ambiental, pero sin embargo lo que hice fue con un atomizador o con un pulverizador regar por encima, quizá si incluso se ve en las ventanas, se ve el agua marcada ahí. Entonces a algunas les favorece, pero a las pingüículas no. Vuelvo y repito, esta zona de acá tengo de todo tipo de especies, desde la Drosera regia que vemos acá, a ver si enfoca eso, desde la Drosera regia, que por cierto tiene un mucílago demasiado pues no sé cómo describirlo, tiene muchísimo mucílago, y pues ya tiene algunas presas, por ahí hay uno que otro mosco, pero bueno, el caso es que las pingüículas pues no deberían pulverizarse por las hojas para que no tengamos ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Entonces eso pasó fue por la acción de la luz, el sol que de pronto le da a veces en la mañana. Entonces no, eviten eso, eviten pulverizar las pingüículas por las hojas. Bueno, algo que les quiero mostrar es esta pequeña sarracenia que podemos ver acá. Esta sarracenia fue a la que le pusimos el osmocote en el video anterior, no sé si recuerdan esa parte. Yo lo que hice simplemente fue después de otra toma, perdón, fuera de cámara es la cosa, le corté todas las hojas muertas que tenía, y como vemos ya está sacando una hoja nueva, que es esta hoja de acá ya la tenía, pero pues está sacando esta nueva hoja, y solo han pasado aproximadamente 2 semanas, o sea que eso va a seguir creciendo como estas de acá, ¿sí? Que ya están muy grandes, y como esas de allá que están más grandes todavía. Entonces pues ahí va, eso quiere decir que funciona el osmocote en este tipo de plantas por lo menos. Cuando les conté y les mostré lo de las pingüículas, pues quiero que ustedes miren también esas droseras de acá, son droseras típicas, capensis típicas, pero si se dan cuenta todas las hojas, o la mayoría, están dobladas como si hubieran adquirido algún tipo de insecto, pero no. Eso se debió a que yo no pulvericé las plantas con agua, sino fue con un poco de fungicida. Y ese fungicida lo que hizo fue, acá también se puede apreciar, ese fungicida lo que hizo fue activar esas trampas. Pues digamos que no pasa nada, ellas vuelven y las desdoblan, pero pues eso quiero mostrárselos como dato curioso. Se pueden pulverizar, sí, pero pues yo cometí el error de que lo hice fue con fungicida, y se puede hacer es con agua destilada o descalcificada para aumentar esa humedad ambiental. ¿Cómo riego mis plantas? Bueno, yo utilizo este pulverizador o este dispensador de agua de 8 litros, y lo que hago sencillamente pues es bombear un poco esta manivela, ya ustedes saben cómo funciona,
y después pues agrego el agua por la parte de arriba. Sencillamente pues acá voy a durar una eternidad haciéndolo, pero no, yo sencillamente lo que hago es por lo menos en esta parte que es donde está la piscina, por llamarlo de alguna manera, así lo hago con un tarro más grande. Pero no, esta en realidad lo que la utilizo abriéndole un poco esta abertura para que el chorro pues salga más directo. Lo que hago es regar ciertas plantas, como por ejemplo estas Adelae, que no tienen en la parte inferior, no tienen orificios de drenaje ni de absorción de agua. Entonces lo que hago es llenarla de esta manera, y como ven pues están creciendo muy bien. Se divide muy fácil. Las droseras Adelae, las droseras prolíferas, es bueno sembrarlas en materas grandes porque ellas se dividen por medio de vástagos. Entonces de ahí empiezan a sacar nuevas plantas por medio de lo que acabo de mencionar, los vástagos. Y bueno, de esa manera es que riego por lo menos este tipo de plantas. Las otras pues las riego normal con un tarro por acá. Agrego agua en toda esta zona. Yo estoy regando las plantas, por llamarlo de alguna manera, un viernes, y las vuelvo a regar hasta el viernes de la próxima semana. Es decir, que duran más o menos una semana con esa agua estancada ahí. No tengo problemas de zancudos porque estoy en un tercer piso de una casa. Acá casi no hay zancudos en esta zona. Entonces, además de que las plantas pues se encargan de eliminarlos, y el agua también se absorbe muy rápido, entonces no hay proliferación de zancudos, por lo menos en esta zona del país. ¿Qué hago con las plantas que necesitan demasiada humedad ambiental, como por ejemplo las prolíferas? Acá voy a mostrarles una. No sé si se alcance a ver a través de este tupper. Vamos a ver si logro enfocarla. Ahí dentro pues está una drosera prolífera. Acá se ve un poco mejor. Está una drosera prolífera. Lo único que hice fue ponerle este vaso encima. Es un vaso plástico, y a este vaso plástico le abrí unos agujeros. Quizá por acá arriba se pueda ver mejor la drosera. La vemos. Y ella va a seguir creciendo ahí. Las droseras prolíferas necesitan de esa buena humedad ambiental más que una drosera capensis. Pues si se pueden ver, estas droseras capensis no necesitan ese tipo de humedad tan alta. Lo mismo esta regia tampoco necesita esa humedad tan alta, pero en el caso de las prolíferas sí. Si se dan cuenta, es una planta muy pequeña, pero la materia es un poco descompensada o desproporcionada para su tamaño, y es porque ella va a seguir creciendo. Esta planta pues ya en otra toma les mostraré una más grande que tengo de esta misma especie, y ella va a ser, como les dije anterior con la Adelae, ella saca unos vástagos y se empieza a dividir. Entonces por eso la materia es un poco más grande de lo que es la planta. Como estábamos hablando de todo un poquito, quiero mostrarles esta planta que es una drosera spatulata. Les muestro esta porque así empecé yo, es decir, con una sola planta, pero yo no sabía que estas plantas también entran como en una especie de estado de letargo, un estado de reposo, y después se empiezan a dividir. Quiero mostrarles, esta no fue la primera que yo obtuve, esta es de hecho de las últimas que he tenido. Pero quiero mostrarles ahora, por ejemplo, esta de acá. Si se dan cuenta, se empieza a sobreponer una en otra. Dejo esto por acá. Empiezan a sobreponer una sobre otra, haciendo como esta especie de montaña de droseras. Esto es muy difícil de dividir. Yo intenté hacerlo y no pude, incluso casi estuve a punto de perder la planta. Pero tampoco esta es la primera. La primera que yo tuve es esta.
Esta fue mi primera drosera espatulata y como pueden observar ya hay muchísimas acá, todas como sobrepuestas una encima de otra. Y pues nada, esto es solo como dato curioso. Traten de no dividir esta planta, va a ser un poco complejo y van a terminar matándola. Déjenla así como está, que se ve de esa manera, se ve muy bien. Que se puede dividir, sí se puede dividir con mucho cuidado, pero como les digo, traten con mucho cuidado de hacerlo. Y si no, pues déjenla, que ella también se ve así muy bonita. Ustedes se preguntarán por qué tengo tantas semillas o tantas droseras, perdón, en la mayoría de mis macetas. Hay muchas, por ejemplo en este caso, miren, por acá hay más, o sea, en casi todas, yo diría que un 80% de mis plantas hay droseras capensis, y eso se debe pues sencillamente a eso. Por lo menos ahí hay unos 6 tallos florales, 7 que está creciendo uno del otro lado, pero miren de este lado de acá. Esos tallos florales son los encargados de invadir todos mis otras plantas, por lo que yo siempre opto por cortarlas, recolectar algunas semillas, pero pues ya tengo muchas, ahorita les muestro cuántas tenga de esas. Ya no es necesario, y pues ahora lo que voy a hacer es optar por cortarlas sin recolectar las semillas. Simplemente voy a cortarlas, los tallos florales, para evitar ese esparcimiento de semillas por todas mis droseras. Inclusive hasta en la drosera regia podemos encontrar otro tipo de droseras. Acá hay una drosera típica, acá hay una espatulata, acá también hay otra espatulata más grande. Esas las voy a dejar ahí porque no le están afectando nada a la planta, pero en otras materas sí se puede apreciar pues que el crecimiento de esas en algún momento les va a afectar. Por ejemplo en esta oreófila, la Rossenia oreófila, acá vemos unas droseras, eso tengo que sacarlas y ni siquiera las voy a salvar, simplemente las voy a sacar y voy a cambiar ese sustrato. Bueno, hablándoles un poco sobre el musgo, en este caso pues de mi Darlingtonia californica, yo lo que hago en este caso es quitar un poco ese musgo y lo reservando en otro recipiente, y ahorita les muestro cuál es. Y ahí va también germinando, las voy poniendo en otras plantas. Acá vemos otra Darlingtonia. Entonces, y como pueden observar acá en este lado podemos ver un hongo. Ese hongo yo lo que estoy haciendo es quitándolo manualmente, porque la verdad pues es muy molesto. No sé, de pronto el musgo venía ya con algunas esporas y de ahí han crecido esos hongos. Yo lo que estoy haciendo no es aplicarle fungicida, sino es quitarlos manualmente, porque son unos hongos grandes. Entonces lo que yo hago simplemente es con unas pinzas, lo tomo acá pues, de la base, y lo retiro. Miren esos hongos, esos hongos no son nada buenos para estas plantas. Les voy a mostrar qué es lo que yo hago con el sphagnum que me sobra, por llamarlo de alguna manera, y es pasarlo a este tupper. Como pueden ver, está creciendo demasiado el musgo. Este es muy bueno, este me sirve para las otras plantas. Y cómo lo propago, pues ya tengo un video de cómo hacerlo, pero sin embargo lo que hago es ponerlo en este tipo de recipientes. Le pongo una capa de turba rubia por la parte inferior, y lo que hago es ponerle agua por encima del nivel. Entonces eso lo que hace es mantener húmedo todo el sustrato, luego todo el musgo, perdón. Luego lo que hago sencillamente es ponerle un poco de este papel film por encima del recipiente para taparlo totalmente. No le pongo agujeros de respiración en este caso, ni de oxigenación. Lo dejo así tal cual. Pues para oxigenarlo lo voy destapando una vez a la semana para chequearlo, y le pongo esta tira que con una mano no es muy complejo, pero pues le pongo esa tira para que quede fijo y se pueda mantener esa humedad alta en el recipiente. Listo. De esta manera es como propago yo el musgo o lo que me va sobrando. Hablando un poco de las pingúculas, quiero mostrarles el nivel del agua que yo le pongo regularmente a mis plantas.
Entonces, si se puede observar, no es una capa muy amplia, perdón, muy alta. Quizá le pongo un poquito más, se ha evaporado, pero a lo que voy es que no debemos encharcar muchísimo las pingüículas, precisamente porque ellas crecen en lugares un poco secos, un poco. Entonces acá pues tengo varias especies, cada matera es una especie diferente. Entonces pueden apreciar pues una gran cantidad, y faltan algunas, pero bueno, por ejemplo en esta matera, en esta bandeja no tengo, por ejemplo, la Moctezumae, que está desde este lado. Ya la estoy clonando por medio de esquejes para tener más en reserva, pero eso para que lo tengan claro. Y también se pueden hacer crecer de esta manera, que ya les he mostrado muchas veces. Acá vemos Pingüicula setos, Pingüicula tina, Esseriana, Semarginata, una Moranensis Moctezumae, y creo que estas son todas las que están en este lado. De pronto ya por ahí una que otra lusitánica, pero bueno, estas son otro tipo de recipiente para tener las pingüículas. Tengamos en cuenta que las pingüículas no tienen unas raíces muy amplias o muy largas, por lo tanto el recipiente no debe ser tan profundo, porque ahí estaríamos desperdiciando sustrato. Miren por ejemplo el grosor de esta bandeja. Entonces la profundidad, perdón, no el grosor sino la profundidad de esa bandeja. Entonces, y miren cómo van creciendo todas las plantas. Perfecta, la seto está muy linda. Y pues para que lo tengan claro, quiero hablarles ahora sobre este terrario. Este terrario fue el que hicimos en un video anterior. Quiero mostrarles cómo están las especies en su interior, hacerles como un pequeño adelanto. Y lo primero pues que podemos observar es que todas las especies han crecido muy bien. Pues el extractum que le pusimos en la parte superior también ha crecido. Vemos las groseras espatulatas como han crecido, como han tenido ese bonito color, y inclusive están sacando tallo floral. Acá es muy importante cortar el tallo floral de la drosera. ¿Por qué? Pues porque también se esparce como la Drosera capensis. Entonces no sé si se alcanza a apreciar, pero acá está el tallo floral. Entonces lo que yo hago cuando va saliendo es cortarlo, tratar de que sea desde la base. Cortarlo, porque acá sería la verdad un desastre si llegaran a plantarse estas semillas acá. Eso por un lado. Voy a tratar de hacer una toma más cercana para que puedan ver las plantas. Entonces acá vemos pues mi Helianthera minor por heterodoxa, que está creciendo de una manera pues impresionante. Ya está sacando nuevas hojas. Acá podemos ver una espatulata. Acá vemos un cephalotus, pues la que vemos ahora. Esta es una Drosera derbiensis. Después en otro video les hablaré de ella porque es una drosera muy especial. Vemos las pequeñas Venus que han crecido ahí. Acá hay más Cephalotus y otras Venus. En las esquinas pues podemos apreciar que han crecido unas droseras pigmeas. Entonces esas van a seguir creciendo ahí. Por este lado también han crecido algunas droseras pigmeas. Digo han crecido, perdón las tomas tan rápidas, digo han crecido porque yo no las planté ahí. Es decir, yo planté la primera y de ahí pues siguieron creciendo las otras. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, voy a tratar de enfocar mejor que eso. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente revisar que no hayan hongos, revisar que todas las plantas se encuentren en perfecto estado y agregarles el agua. Entonces el agua pues la pongo de este lado.
No sé si alcanzan a apreciar el nivel del agua que le pongo yo a este terrario. Está más o menos a la mitad de donde está la perlita. Por aquí está el nivel del agua. En el video no se alcanza a notar. ¿Por qué no le pongo más? Sencillamente porque no es necesario. Si podemos apreciar, el sustrato se encuentra húmedo. Eso quiere decir que de agua estamos perfectos. Entonces no abusar con el agua en ese tipo de terrarios, porque eso afectaría muchísimo a las plantas. Y como ven, pues todas están creciendo de una manera espectacular. Les voy a mostrar el otro terrario. En este otro terrario, que es un poco más sencillo que el anterior, tengo la Drosera prolífera que les dije que les iba a mostrar. Si se dan cuenta, la Drosera prolífera pues ya empezó a dividirse. Acá hay una, por acá hay otra, por acá hay otra. Es decir, de solo sembrarla ahí ya han crecido 3 droseras prolíferas que están muy bien. Vemos acá una Drosera andrómeda, digamos de este lado de acá. Es un poco parecida a la prolífera, solo que las hojas no son tan cerradas en el centro como en esta. Se puede apreciar una hoja cerrada en el centro casi, y esta es un poco más abierta la hoja. Esta es una Drosera andrómeda. Pues acá también tengo una Drosera espatulata, y la más importante de todas, acá podemos apreciar mi hermosa Nepenthes bicalcarata. Ya se las muestro bien. Podemos apreciar sus pequeños colmillos. Acompañada de, adivinen quién. Una Drosera capensis. Está muy bien. Está sacando nuevas trampas. Eso quiere decir que ha funcionado el terrario. ¿Por qué digo ha funcionado? Porque esta Drosera, esta Nepenthes bicalcarata es de otro tipo de clima. No es como el clima que tenemos acá en Bogotá. Es otro tipo de clima, por lo tanto, pues digamos que acá si la dejo a la intemperie moriría, pero por eso toca dejarlo en un terrario. A ese terrario yo lo tengo controlado, perdón, las tomas así tan malas, con un medidor de humedad y temperatura. En ese momento está haciendo mucho frío, en Bogotá, pero sin embargo acá vemos que estamos sobre unos 16-17 grados. Claro que como lo tengo en la mano va bajando, y la humedad está sobre el 80%. Entonces eso es para monitorizar. Yo tengo este terrario pues monitorizado por ese medidor, y ese es más sencillo. Si se puede apreciar, este terrario no le he agregado agua desde hace mucho tiempo, sencillamente porque no es necesario estar aplicando tanta agua. Solo que se mantenga húmedo y con eso bastaría. Lo mismo que con el otro, busco hongos, busco cosas extrañas que no deberían estar, hojas muertas, y las voy limpiando. Por último, quiero hablarles de la iluminación LED. Resulta que en mi casa no tengo un buen espacio para que mis plantas puedan recibir sol directo, ni tampoco muy buena luz, a pesar de que mis plantas están en un tercer piso, donde pues las ventanas no tienen cortinas, como pueden apreciar, pero la luz que entra es mínima. Entonces, para que mis plantas crezcan de esta manera, como ustedes lo pueden apreciar, he optado por luces LED. Entonces, por este lado tengo una lámpara como de escritorio. Esa lámpara pues me ha servido mucho, me da la luz que necesita este terrario, ilumina este terrario. Y también pues tengo esta lámpara que es la que nos da el espectro, que los colores son rojos y azules, lo que da un color como violeta o rosado en el sustrato, pero pues eso ha ayudado a que las plantas crezcan, digamos, de una buena manera. Por este otro lado pues he optado por luces LED, pero pues con estas lámparas,
Y estas pues me ilumina todas estas plantas de acá, y como pueden apreciar pues han crecido muy bien. Inclusive pues ha sacado unos colores muy bonitos, como el de esta drosera con esta Pinguícola Z. Os digo drosera siempre porque siempre tengo las droseras en la mente. Y lo mismo acá. Acá pues podemos apreciar una composición de Pinguícolas en roca volcánica, que también van creciendo mucho, pero pues eso se debe a las luces LED, ¿sí? Entonces pues ya les había mostrado esta parte de acá, pero pues quería mostrarles pues cómo ha afectado en buena manera la luz a estas pingüícolas. Miren, por ejemplo, esta pingüícola tina, vuelvo y digo grosera, esta pingüícola tina está gigante, está muy grande, parece incluso tirando a gigantea, pero no, es una pingüícola tina normal. Claro está que esta también está grande, comparada por ejemplo con estas dos de acá, que no están creciendo para nada. Y pues eso por ese lado. Por último quiero mostrarles esta otra composición que había hecho. Sin embargo me tocó quitar una roca volcánica porque no estaba entrando el agua suficiente. Acá podemos apreciar unas pingüícolas marciano pequeñitas, pero ya van creciendo. Podemos apreciar también una marginata, algunas cristal. Acá estoy haciendo unas esquejes de Moctezumae. Acá podemos apreciar una eseriana que ya está en floración. Y por este otro lado podemos ver una recipiente donde hago mis esquejes de las pingüícolas. Hay algo que es muy importante saberlo, y es que cuando yo empecé a hacer los esquejes de las pingüícolas, yo pensé que, digamos, las hojas más grandes eran las hojas que daban mejores resultados, y resulta que en cuestión de esquejes se pueden utilizar todo tipo de hojas, tanto de invierno como hojas, digamos, ya adultas, crecidas totalmente, y se pueden apreciar pues que de todas salen. Ahorita les muestro una pingüícola, creo que es rectifolia, de la cual hice esquejes con hojas de invierno y ya van creciendo muy bien. Perdón, no era rectifolia, era rotundifolia. Y podemos apreciar acá que está en estado de hibernación. Está muy pequeña la planta, no está muerta, está muy pequeña. Sin embargo, yo quité unas hojas y las ubiqué sobre el sustrato, y miren ya todas las que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pingüícolas rotundifolia, y las infaltables capensis. Entonces, para que lo tengan claro, se pueden hacer esquejes de eso. Ya les muestro cómo. Para ello vamos a utilizar unas pinzas un poco más pequeñas de lo normal, y sencillamente vamos a arrancar pequeñas hojas y las vamos a ubicar sobre el sustrato. Y al cabo de un tiempo pues tendremos más pingüícolas rotundifolias. Se pueden hacer también así los esquejes. Y bueno amigos, no siendo más, me despido de ustedes, no sin antes decirles lo mismo de siempre. Suscríbanse a mi canal, denle un like si creen que el contenido es de su agrado. Escríbanme cualquier inquietud, cualquier comentario en la caja de comentarios, o si no por Instagram. Y pues nada, nos seguimos viendo en una próxima ocasión para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras. Hasta pronto.